Bien, bueno, vamos ahora a ver entonces en la segunda parte, sí, de la clase, que nos queda ver inhibidores enzimáticos, regulación de la actividad enzimática y por último, zimógenos e isoenzimas. Arranquemos entonces con los inhibidores enzimáticos, ¿sí? Los inhibidores son moléculas, de vuelta, de naturaleza no proteica, que lo que van a hacer es justamente interrumpir, ¿sí?, la actividad de la enzima. Es decir, se van a unir a la enzima o al sustrato, ahora vamos a ver cómo funciona cada uno, y lo que van a hacer es no permitir, ¿sí?, que esa enzima catalice la reacción que tiene que catalizar. Entonces, lo podemos clasificar en dos grandes grupos dependiendo de cómo afectan a la enzima. Tenemos los inhibidores que son irreversibles y los que son reversibles. Los irreversibles se van a unir a la enzima y lo que van a hacer es cambiar su estructura de manera completa. Entonces, al generar o inducir una transformación total en la estructura de la enzima, esta enzima, como pierde su forma, ¿sí? También va a perder su función. Entonces se va a producir la pérdida total de la actividad catalítica enzimática. Es decir, un inhibidor irreversible se va a unir a la enzima, esa enzima va a quedar súper cambiada su estructura y ese cambio tan brusco, sí, lo que va a hacer es hacer que la enzima pierda su función y pierda su actividad, entonces ya no puede volver a catalizar la reacción. Puede ser que el inhibidor se remueva, sí, es la enzima, pero como ya cambió la forma, ya está. Y esa enzima ya perdió su actividad enzimática. Estos inhibidores irreversibles, eh, por ejemplo, hay muchos inhibidores irreversibles que son venenos, o por ejemplo, venenos para insectos, funcionan la mayoría así, inhiben la actividad de varias enzimas. Eh, Algunos medicamentos también funcionan como inhibidores irreversibles. Y se los llama inhibidores suicidas, porque justamente lo que hacen es inhibir la actividad enzimática y cambiar la configuración de la enzima, entonces la enzima ya no se puede volver a utilizar, ¿sí? Bien, y después tenemos por otro lado los inhibidores de tipo reversible que van a generar cambios en la enzima y también van a generar algún cambio en la actividad enzimática o en la afinidad, pero una vez que el inhibidor se remueve, la enzima recupera su forma habitual y puede seguir catalizando la reacción. Y entonces por eso se llaman reversibles, porque una vez que se remueven, la enzima puede retomar su actividad habitual. Muy bien, dentro nos vamos a analizar un poquito los inhibidores reversibles, que dentro de los reversibles, acá están, tenemos tres tipos, que son competitivos, no competitivos y acompetitivos. Vamos a ver los primeros dos, ¿sí? Competitivos y no competitivos, porque son los más frecuentes. Bien, tenemos los inhibidores entonces competitivos, que, fíjense acá en el cuadrito se ve súper claro. El inhibidor competitivo se llama así porque compite con el sustrato, ¿sí?, por el sitio activo de la enzima. Entonces, fíjense que en este caso yo tengo acá un sustrato, sí, que es el que está en verde, y el inhibidor, que es el que está en violeta. Entonces, fíjense que la forma es bastante parecida, y entonces puede competir con el sustrato para ocupar el sitio activo de la enzima. Este entonces es el inhibidor competitivo y por eso se llama así. Entonces, fíjense los cambios, ¿sí?, que va a generar en la actividad enzimática. Fíjense, en violeta tenemos la curva de la actividad enzimática normal. Fíjense que bueno, lo que varía acá es la concentración de sustrato. Y fíjense qué pasa con el inhibidor competitivo. ¿Sí? Esto quiere decir que la concentración de enzima permanece constante. ¿Sí? En este caso, lo que estamos haciendo es evaluar cómo cambia la actividad enzimática, pero manteniendo la concentración de enzima, ¿no? O sea, constante, ¿no? Fíjense que cuando está presente el inhibidor competitivo, sí, lo que hace es que a medida que yo aumento la cantidad de sustrato, la velocidad, ven que a la enzima como que le cuesta un poco más llegar a la velocidad máxima. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque justamente hay inhibidores que se están uniendo con la enzima y no van a permitir que suba el sustrato, por lo tanto la reacción no va a poder transcurrir. Ahora bien, si a medida que transcurre el tiempo yo sigo agregando más sustrato, más sustrato, más sustrato, en algún momento la cantidad de sustrato va a ser tan grande que va a desplazar el inhibidor y entonces la enzima va a poder alcanzar, sí, su velocidad máxima sin problemas, pero le va a costar un poquito más. Entonces, fíjense, como concepto que nos llevamos de esto, que bueno, la enzima alcanza su velocidad máxima, ¿sí?, a mayores concentraciones de sustrato, es decir, le cuesta un poco más, necesita más sustrato para llegar a esa velocidad máxima, pero la alcanza, ¿sí?
¿Qué es lo que sí se modifica en este caso? La KM, porque, o sea, la afinidad de la enzima por el sustrato, lógicamente va a ser menor. ¿Por qué? Porque si, o sea, voy a tener inhibidores que están reemplazando, ¿sí? El sitio, la unión del enzima por el sustrato, están de algún modo como desplazando el sustrato del sitio activo. Eh, entonces, la afinidad de la enzima por el sustrato, lógicamente disminuye. Y fíjense que para que la enzima alcance su velocidad máxima, yo tengo que agregar bastante más concentración del sustrato, justamente por la presencia del inhibidor. Entonces, si bien la afinidad disminuye, por lo tanto, la KM aumenta, es decir, la concentración de sustrato que yo necesito para que llegar al medio de la velocidad máxima es mayor, la KM es mayor, la velocidad máxima no se modifica y se puede alcanzar igual. ¿Me cuesta un poco más? Sí, me cuesta un poco más, pero la alcanzo. Fíjense que acá se ve bastante clarito lo de la KM, bueno, más o menos, pero traten de seguirme con el ejemplo. Fíjense que más o menos el un medio de la velocidad máxima, en el caso de la curva violeta, estaría más o menos por acá. Entonces fíjense que más o menos sería a este valor de sustrato que se alcanza la KM, ¿sí? Más o menos acá. Ahora fíjense que en la curva verde, ¿sí? La KM, de vuelta más o menos dijimos que estaba por acá, entonces fíjense que la concentración de sustrato es mayor, ¿sí? Para alcanzar el medio de la velocidad máxima necesito más cantidad de sustrato en comparación con la curva violeta que es la original. Con lo cual aumenta la KM, lo que me da una idea de que disminuye la afinidad, pero la velocidad máxima sí no se modifica. Bien, vamos a ver qué pasa con los inhibidores de tipo no competitivo. ¿Sí? Los inhibidores de tipo no competitivo, fíjense, acá lo tenemos en el dibujito, no tienen la misma forma que el sustrato, ¿sí? O sea que no se unen al sitio activo, sino que se unen a otra parte de la enzima. ¿Sí? Se unen a un sitio específico de la enzima, pero que es diferente al sitio activo. Entonces, si bien el sustrato se puede unir a la enzima, si el inhibidor está unido al complejo enzima-sustrato, la reacción no puede transcurrir. ¿Sí? Entonces, ¿se forma el complejo enzima-sustrato? Sí. ¿La enzima va a seguir teniendo afinidad por el sustrato? Sí, porque el sitio activo no está bloqueado, como me pasaba antes. Sin embargo, cuando hay inhibidor y el inhibidor se está uniendo al complejo enzima-sustrato, la reacción no va a poder transcurrir. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuáles son los efectos de este inhibidor? Fíjense, respecto de la KM no se va a modificar, porque recordemos, la KM me dice, eh, me da una idea de la afinidad, dijimos recién que la afinidad no se modifica, ¿sí? Es decir, para alcanzar un medio de la velocidad máxima, yo tengo que, fíjense, vamos a verlo acá en las curvas, supongamos que el medio de la velocidad máxima está más o menos por acá, si yo calculo el valor, acá estaría para la curva violeta y más o menos acá estaría para la curva celeste, y si bien en el gráfico caen en diferentes lugares en el eje de las X, y yo calculo la relación entre el valor del medio de la velocidad máxima y el valor de la concentración de sustrato, me voy a dar cuenta que es el mismo, ¿sí? O sea, la KM no se va a modificar en el caso de los inhibidores no competitivos, porque justamente la afinidad no se modifica. Pero fíjense que el inhibidor no competitivo no alcanza nunca, ¿sí? La velocidad máxima que está acá arriba. Y, o sea, la velocidad máxima no lo alcanza nunca. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, justamente porque por más que yo agregue más sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato, como el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio activo, el aumento en la cantidad de sustrato no me va a ayudar a desplazarlo. Yo no lo puedo remover. ¿Sí? En el caso anterior sí, porque como el sitio activo, perdón, el sustrato y el inhibidor tenían una forma similar, cuando el sustrato está en más concentración, lógicamente le gana al inhibidor. Pero en este caso no, ¿sí? Porque por más que, o sea, la afinidad de vuelta no se modifica, es decir, la enzima se une con el sustrato. ¿Cuál es el problema? Que si hay inhibidor, esa reacción no se puede llevar a cabo. Entonces, si bien la afinidad no se modifica, es decir, la KM permanece constante, la velocidad máxima, fíjense que no la puedo alcanzar nunca. Porque no tengo manera de desplazar a ese inhibidor aumentando la concentración de sustrato. ¿Sí? Entonces, no se modifica la KM, ¿sí? Permanece constante, pero la velocidad máxima sí disminuye. Eh, y hago una aclaración acá, que hace 2 minutos lo expliqué, pero
medio raro. Fíjense que la KM, más o menos yo puedo inferir que el valor de un medio de la velocidad máxima está más o menos por acá, para la curva violeta, y para la curva celeste también. Y entonces tendríamos que hacer después los cálculos, en la clase que viene los hacemos bien en el pizarrón, va a quedar un poquito más claro. Pero créanme, sí que la KM no se modifica. Bien, justamente tiene que ver con esto, con la afinidad del sustrato por encima. Muy bien, entonces estos inhibidores, en general, los inhibidores reversibles, hay muchos medicamentos que funcionan así, de este modo, como inhibidores reversibles, eh, muchas sustancias biológicas que también funcionan como inhibidores reversibles, eh, eso esencialmente para que lo sepan. Mm. Y recuerden que una vez que el inhibidor se va, ¿sí? O es removido, o se degrada o lo que sea, la enzima restaura, o sea, vuelve de vuelta a su actividad normal, en el caso de los reversibles, ¿sí? Que son los que hay. Y nos quedaba por último el A competitivo, pero bueno, no lo vamos a ver porque escapa un poquito a los contenidos de la materia. Muy bien, vamos a ver ahora que hay algunos factores, sí, ya vamos entrando en los últimos minutitos de la clase, nos queda un ratito, pero ya no nos queda tanto. Vamos a ver que hay algunos factores que nos ayudan a modular, sí, la velocidad de la actividad enzimática. Entonces, quiero hacer una distinción con, hace un ratito, en el módulo anterior, vimos algunos factores que modifican la actividad enzimática. Bueno, acá yo estoy hablando de regulación. Y cuando yo hablo de una regulación, hablo de algo que es un poquito más voluntario. Y hay tres cosas que puede hacer la célula para controlar la velocidad de algunas enzimas. ¿Sí? En el caso anterior nos eran como, bueno, factores que cuando se modificaban, la actividad enzimática se modificaba, pero en ningún momento hablamos de que alguien los modificaba. Bueno, acá en la regulación sí. Está bien, o sea, la célula va a disponer de tres mecanismos, o el organismo, si quieren decir organismo, para controlar la actividad de las enzimas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en Bioqui 2 y vamos a tocar un poquito el concepto hoy, pero hay algunas enzimas que van a necesitar eh, que yo module su actividad, ¿sí? En algunos casos necesitar incentivarlas y en otros frenarlas, ¿sí? Justamente para regular la velocidad de las vías metabólicas. Entonces vamos a ver cuáles son los tres mecanismos que existen que me permiten regular la velocidad de una enzima. Estos mecanismos entonces son tres, que son la modulación alostérica, la modulación covalente y el control genético. Vamos con el primero, que es la modulación alostérica. En la modulación alostérica sí nos vamos a encontrar con que hay moléculas que se llaman moduladores alostéricos que se unen, ¿sí?, a la enzima en un sitio que se llama el sitio alostérico y entonces inducen un cambio en la forma del sitio activo. Y este cambio puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si el cambio es positivo, el sitio activo se modifica y adopta una forma más similar al sustrato, entonces la enzima gana afinidad y se puede llevar adelante la reacción. Entonces se puede unir con el sustrato y puede catalizar la reacción. Y existen los negativos. Y los negativos lo que hacen es unirse al sitio alostérico, cambian la conformación del sitio activo, y el sitio activo adquiere una forma bastante antipática para el sustrato, entonces no permite la formación del complejo enzima-sustrato y por ende disminuye la velocidad de esa enzima. Fíjense, acá tenemos dibujado el ejemplo de un modulador alostérico negativo, ¿ven? Lo tengo en color rojo. Se une entonces a un sitio específico de la enzima que lo conocemos como el sitio alostérico. Entonces se une esta molécula, que en este caso es un inhibidor alostérico, ¿sí? Y fíjense qué pasa con el sitio activo. Estaba como acá, bien formadito, bien listo para recibir al sustrato, y una vez que se unió el inhibidor, perdón, voy a correr de nuevo otra vez. Ustedes no lo ven, pero a mí la barra de herramientas me estaba molestando bastante. Eh, Fíjense, una vez que el inhibidor se unió al sitio alostérico, el sitio activo cambió la forma y entonces ven que cambia mucho la forma y queda bastante, eh,
como queda muy distinto, ¿sí? Al sitio activo, ven que entonces al sustrato, ¿sí? Le va como a costar unirse al sitio activo. ¿Por qué? Porque cambió mucho la conformación y se volvió menos afín, ¿sí? O sea, perdió afinidad por el sustrato. Por lo tanto, la enzima está modificada y ya no tiene tanta afinidad por el sustrato, por lo cual el sustrato no se puede unir y por lo tanto no se puede catalizar la reacción. Entonces, esto sería un modulador alostérico negativo o inhibidor. Y tenemos, por otro lado, eh, moléculas, ¿sí? Que actúan como activadores, es decir, son moduladores alostéricos positivos. Fíjense, en este caso, ven, se une este modulador alostérico positivo o activador al sitio alostérico, y fíjense lo que pasa con el sitio activo. Y ven que tenía esta conformación originalmente, y ahora adquiere una conformación mucho más similar al sustrato, con lo cual al sustrato le es mucho más fácil unirse a la enzima, formar el complejo enzima-sustrato, y por lo tanto se cataliza y sucede la reacción. Bueno, esto es lo que hace un activador. ¿Sí? Al unirse al sitio alostérico, induce un cambio en el sitio activo que es beneficioso. ¿M? Entonces, facilita la formación del complejo enzima-sustrato y por lo tanto la reacción puede transcurrir. Esta es la modulación alostérica. De los tres tipos de modulación es la más lenta, ¿sí? O sea, tarda algunos minutos. eh, y acuérdense que tenemos dos tipos de moduladores, los positivos y los negativos. Muy bien. Tenemos, por otro lado, el segundo tipo de modulación, que se llama modulación covalente o modificación covalente. Y acá, en la modificación covalente, lo que va a pasar es que la actividad de las enzimas se va a regular por la adición o sustracción de grupos fosfato. Fíjense, en este caso yo tengo una enzima, ¿sí? En este caso es la piruvato de deshidrogenasa, es un ejemplo. Em, Y los que están en puntitos amarillos, ¿sí? Son grupos fosfatos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo una enzima que no tiene fosfatos y acá tiene otra enzima que sí tiene fosfatos. Entonces, yo tengo como la enzima esencialmente en dos estados. Un estado desfosforilado, ¿m? O sea, donde no hay fosfatos, y un estado fosforilado, es decir, donde esta enzima está unida a diversos grupos fosfatos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay enzimas, ¿sí? Que cuando se desfosforilan están activas y cuando se fosforilan están inactivas y hay otras que les pasa al revés. Hay otras enzimas que cuando se fosforilan se inactivan y cuando se desfosforilan se activan. Esto es muy variable, depende de cada enzima. No se los voy a pedir ahora que se lo acuerden, pero sí lo que tienen que recordar es que justamente el hecho de que una enzima esté fosforilada, o sea, con grupo fosfato, o desfosforilada, o sea, sin grupo fosfato, eh, va a condicionar que la enzima esté activa o esté inactiva. ¿De qué depende? De cada enzima. Y cada enzima adquiere o pierde actividad cuando se fosforila o se desfosforila. Eso lo vamos a ver en Bioquímica 2. Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que este tipo de modificación covalente tiene que ver con que se adicionan o se sustraen grupos fosfato de la enzima. Entonces, hay otras enzimas que lo que hacen es justamente catalizar la fosforilación y desfosforilación. Em, en este caso, y en todos los casos, en realidad, cuando una enzima añade grupo fosfato, ven que yo paso de una enzima sin grupo fosfato a una con. eh, las que añaden grupos fosfato se llaman quinasas, ¿sí? Y las que le sacan los grupos fosfato, ven que acá yo tengo una enzima sin con grupos fosfato, perdón, y paso a una enzima sin. Bueno, las que remueven estos grupos fosfatos se llaman fosfatas, ¿sí? ¿Y por qué se llama modulación covalente? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque los grupos fosfato se unen a la enzima mediante enlaces covalentes. Por eso se llama modificación de tipo covalente. Esta modificación en nivel de velocidades, digamos, está como en el medio entre la alostérica y la covalente, o sea, es un poco más rápida que la alostérica, eh, pero, perdón, yo me quedé pensando, en la parte de la les dije que
La modulación alostérica era la más lenta, no, perdón, la alostérica es la más rápida de las tres. Me quedé pensando en eso y me di cuenta que se los había dicho al revés. La modulación alostérica es la más rápida de todas, ¿sí? La más rápida de las tres. La modulación covalente es un poquito más lenta, ¿m? Que la modulación alostérica. O sea, la alostérica es la más rápida, la covalente es un poco más lenta. Y como que por ahí la alostérica en cuestión de segundos sí se modifica en sitio activo. Y la modulación covalente, bueno, por ahí tardamos algunos minutitos, ¿sí? En fosforilar y desfosforilar la enzima. Entonces es un poco más lenta que la anterior. Y acuérdense, está catalizada o mediada por quinasas, que son las enzimas que añaden grupos fosfato, y fosfatasas, que son las que remueven los grupos fosfato, ¿sí? Y que cada enzima va a estar activa o inactiva cuando esté fosforilada o desfosforilada, depende de cada enzima. Eso es como muy particular y muy específico de cada enzima. En este ejemplo, que es la piruvato deshidrogenasa, está inactiva cuando está fosforilada y activa cuando está desfosforilada, ¿sí? Pero es este ejemplo en particular, no quiere decir que sea así para todas las enzimas. Por último, tenemos el control o modulación genética, que es la más lenta de las tres, así puede llevar desde unos largos minutos hasta incluso horas. Y acá en la modulación genética yo no voy a hacer nada con las enzimas directamente, lo que voy a modular es el ADN. Y yo voy a fijarme que lo que voy a hacer justamente es controlar la expresión o la represión de genes. Entonces, yo voy hacia el núcleo celular, agarro el ADN y controlo que se exprese un pedacito de gen. Si ese pedacito de gen se expresa, yo voy a poder traducirlo, transcribirlo y sintetizar la proteína, o sea, la enzima. Ahora bien, si ese pedacito de gen se reprime, entonces ese gen ya no aparece más en el ADN, no puedo hacer la traducción, no puedo hacer la transcripción, con lo cual no puedo sintetizar la enzima. Acá voy a actuar a nivel del ADN para modular la síntesis o la represión, eh, o sea, para estimular la síntesis o reprimir la síntesis proteica, o sea, la síntesis de las enzimas. Y cuando yo logro que en el ADN se expresen los genes que necesito para que sinteticen las enzimas, puede estar estimulando esta actividad enzimática. Eso lleva bastante más tiempo, en que tengo que ir al ADN, lograr que se exprese un gen, traducirlo, transcribirlo, y recién ahí tengo la enzima, o sea, como que me lleva un tiempo un poquito más largo. Y por otro lado tengo la represión. Si en la represión yo lo que hago es ese pedacito de ADN, ese gen, lo reprimo, o sea, lo dejo de tener visible, entonces no puedo sintetizar enzimas. Ahí estoy reprimiendo, estoy disminuyendo la actividad enzimática. Y de nuevo, esta tarda un poquito más, en general está mediada por hormonas, o sea, hay hormonas que llegan al ADN y producen todos estos cambios, y es la más lenta, sí, de las tres. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar en el metabolismo con que hay distintos tipos, ¿sí? De enzimas. Algunas van a ser regulables y otras no. Entonces, esto se los tiro como conceptos, lo vamos a reforzar en bioquímicos, pero las enzimas regulables sí son aquellas en general que catalizan reacciones que son irreversibles, y son pocas las enzimas regulables, o sea, en general en una vía metabólica yo tengo una o a lo sumo dos o como mucho tres enzimas regulables, eh, y son justamente las que van a determinar que una vía avance o no avance. Por eso son tan importantes y por eso es tan importante tener claros los métodos de regulación enzimática. Y nos puede pasar que una enzima sí tenga un tipo de regulación, dos tipos de regulación o los tres. Puede tener uno, dos o los tres. O sea, puede tener, por ejemplo, solo regulación alostérica o alostérica y covalente o alostérica covalente y genética o solo genética o solo covalente. Depende de cada enzima. No todas las enzimas pueden ser reguladas de todas las maneras, ¿sí? Importante también que sepamos que tampoco todas las enzimas son reguladas, sino aquellas que son más importantes dentro de una vía metabólica, que en general son las que catalizan las reacciones de tipo irreversible. Esto lo vamos a retomar en bioquímica. Regulación enzimática lo tienen que saber y se los voy a preguntar. Aparte tiene que estar muy claro para bioquímicos, ¿sí? Tienen que poder distinguir bien una regulación alostérica de una covalente y una genética. Y por favor, distingan bien entre la regulación enzimática, que es esto que vimos recién, y aquellos factores que modifican la actividad, como temperatura, pH, concentración de la enzima, concentración de sustrato. Si no es lo mismo.
Y yo hablo de regulación genética, regulación enzimática, perdón, hablo de esto que estuvimos tocando recién. No se van a meter. Muy bien, y por último, y ya los dejo por hoy, vamos a ver dos conceptos, ¿sí? Que son el concepto de las isoenzimas y el osimo. Muy bien. Bueno, ¿qué es una isoenzima? ¿Sí? Las isoenzimas son enzimas que tienen diferentes formas moleculares, pero que catalizan la misma reacción. ¿Mm? Es decir, enzimas que estructuralmente son distintas, ¿sí? Pero que todas hacen lo mismo. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, miren, de la lactato deshidrogenasa. Fíjense, yo tengo una que tiene, que, bueno, acá vamos a tomarlo como en función de colores, después piensen que esto es a nivel estructural, pero vamos a hacer el ejemplo con los colores. Por ejemplo, yo tengo una que es toda azul, tengo otra que tiene tres unidades azules y una roja, otra que tiene dos azules y dos rojas, otra que tiene una azul y tres rojas, otra que es toda roja. O sea, yo puedo ver que estructuralmente son todas diferentes. Sin embargo, todas hacen lo mismo, si catalizan la misma reacción, en este caso la lactato deshidrogenasa, que lo que hace es convertir lactato en piruvato o piruvato en lactato. No importa, no es eso lo que se tienen que acordar, pero sí, acuérdense del concepto, si son enzimas que tienen diferente estructura, pero que catalizan la misma reacción, ¿sí? Y por otro lado, existe algo que se llama simógenos, que los simógenos son enzimas que se secretan inactivas, o sea, se sintetizan y se secretan de manera inactiva. Y para activarse necesitan sufrir un proceso, una activación. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es esa activación. Entonces, ¿por qué hay enzimas que se secretan inactivas? Bueno, en general, las enzimas son las enzimas digestivas, fundamentalmente aquellas que participan en la digestión proteica, porque se secretan en el páncreas, estas enzimas digestivas proteicas. Imagínense que si el páncreas secretara de manera activa enzimas que pueden degradar proteínas, se produciría autocatálisis de los tejidos, es decir, estas enzimas que degradan proteínas que se sintetizan en el páncreas seguirían como comiendo de alguna manera los tejidos circundantes. Entonces, justamente para prevenir esto, se secretan de manera inactiva y cuando llegan al duodeno y están en contacto con los alimentos, recién ahí se activan, ¿sí? Entonces, esta enzima inactiva es el simógeno y cuando se activa ya adquiere actividad enzimática. Yo les puse un ejemplo que en el caso del tripsinogen y la tripsina es una enzima que participa en la degradación de proteínas de la dieta, o sea, en la digestión de proteínas, pero se secreta inactiva. O sea, cuando está inactiva, fíjense que yo se las puse en rojo, se llama tripsinógeno. Este tripsinógeno sufre un proceso de activación y se convierte en tripsina, que es la enzima en estado activo. ¿Cómo es esta activación? En general, los simógenos, ¿sí? Tienen, ven como esta estructura, entonces cuando se activan hay una enzima que lo que hace es sacarle, en este caso, este pedacito, ¿sí? Al sacarle este pedacito, la enzima adquiere actividad. Es como si este pedacito, o sea, como que tienen una secuencia de aminoácidos específica, que en este caso está representada por este dibujo, eh, que lo que hace es justamente reprimir la actividad de la enzima. Entonces, cuando yo saco este pedacito de proteína, la enzima adquiere actividad. ¿Sí? Recuerden que entonces esto pasa en el caso fundamentalmente de todo lo que es enzimas digestivas, específicamente digestivas proteicas. Y con eso hemos llegado al final de los temas teóricos. Queda por último que hagan el TP, lo manden por mail y lo entreguen. Más o menos de teoría tuvieron una hora, un poquito más de una hora y cuarto, con lo cual les queda más o menos una hora para hacer el TP. Yo creo que tienen que andar súper bien, es un trabajo corto. Y con lo que vimos en clase alcanza, les pido por favor que igual profundicen un poquito con el libro y también si van entrando en actividad y se van poniendo cancheros con la lectura del libro. Muy bien. Si quedó alguna duda, les dejé mi mail en el campus, me pueden escribir, no hay ningún problema. De todos modos, anótense las dudas porque las repasamos la clase que viene, que ya sí nos vemos presencial. De paso aprovecho para decirles, nos vemos el martes 2 de noviembre, ¿sí? 2 de noviembre, no puedo ser, martes 31 de octubre, presencial.
a la hora de siempre, ¿sí? Eh, Así que, bueno, esto es todo el tema por hoy. Última clase teórica. Probablemente se hayan empezado, probablemente se estén ahora, pero bueno, ya casi terminamos. No nos queda tanto para que se rían nomás un ratito. Acá tienen la bibliografía, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene. Quedo atenta al mail por cualquier consulta. Les mando un beso grande y cualquier cosa.